Desde muy niño, Diro aprendió de su abuelo que se necesita una selva para tejer una corona y se necesita una corona para tener una selva. Con los años ha entendido que la maravillosa selva en la que vive se ha mantenido gracias a los conocimientos recibidos en el origen por sus antepasados y transmitidos por generaciones, y que son los sabedores los que se sientan durante las ceremonias a pensar el mundo, para ordenarlo, manejarlo y curarlo, y para negociar con los seres invisibles los regalos de la naturaleza necesarios para la buena vida. Aunque la mayoría de sus amigas se han ido a la ciudad, Alinsitoue vive feliz en su aldea. El estuario del río, las eternas mareas, las palmas, los manatíes y las tortugas, la algarabía de las aves y la alegría de las mujeres recogiendo ostras en los manglares, eso no lo cambia por nada. No hace tanto, casi lo pierden todo por el espejismo del dinero. Gracias a su abuela, que es la cuentera de la aldea, han recordado prácticas y conocimientos tradicionales. Han vuelto a sembrar y a regular el uso del mangle. Se han organizado para cuidar este pequeño paraíso. Babak es el jefe de su tribu. Su historia es muy antigua. Siempre han sido pastores nómadas y han vivido de la cría de ovejas y cabras. Nunca se han quedado mucho tiempo en un solo sitio para no dañar los pastizales, sino que se mueven desde las tierras bajas de invierno hacia las tierras altas de verano, compartiendo el territorio de migración con muchos animales y contribuyendo al cuidado de las plantas y el agua. Babak tiene una gran responsabilidad: decidir cuándo partir, a dónde ir, dónde asentarse y cantar la historia a los niños para asegurarse de que nunca se olvide. En el mundo todavía hay muchos lugares así, donde las personas amamos y respetamos la tierra y consideramos nuestro deber cuidarla, obedeciendo las normas que recibimos de nuestros antepasados o que hemos adaptado según los cambios que imponen los tiempos actuales, para garantizar el sustento de las familias y la herencia de las futuras generaciones. Estos lugares son ejemplo para todos, porque son como semillas desde donde florecen la vida y la cultura, y donde se viven los valores de la solidaridad y el bien común. Los territorios o áreas que son amados, manejados y conservados gracias a nuestras formas de vida únicas y sabias han recibido diferentes nombres. Nosotros los llamamos Tika, que quiere decir territorios y áreas conservados por pueblos indígenas y comunidades locales. Este nombre nos ha permitido unirnos y asociar territorios y comunidades de todo el mundo para ayudar a reconocerlos y protegerlos. Si te sientes identificado con estas historias, es probable que tu territorio también sea un Tika.